Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Saludos a la gente que está dando saludos en el chat. Veo que hay gente conectada desde La Serena incluso. Les habla Martín Vivalo, soy abogado de Fundación Pro Bono, que en una alianza con Banco Estado está haciendo estos ciclos de charlas bastante interesantes. Fundación Pro Bono es una fundación que se dedica a promover el acceso igualitario a la justicia hace más de 20 años. Aquí debajo aparece nuestra página web donde pueden ingresar sus casos. Nosotros promovemos el acceso igualitario a la justicia a través de distintos ejes de trabajo. Uno de ellos es la enseñanza legal o la capacitación en materias legales. Justamente en ese contexto es que hoy estamos presentando una charla a través de una abogada socia de uno de nuestros estudios miembros sobre un tema bastante particular y de lo más relevante, que es la forma en que impacta en tu emprendimiento el régimen conyugal en el que te encuentras casada. Pilar es abogada de la Universidad de Chile, actualmente es socia del estudio Barros Silva Varela Vigil. Ella cuenta con más de 13 años de experiencia en el área tributaria, forma parte de distintas organizaciones y asociaciones en el área, así que es una persona súper especializada en la materia que va a tocar hoy día. Así que los invito a todos a poner mucha atención, a hacer las preguntas correspondientes en la sección de comentarios para que ella pueda ir resolviéndolas en la medida que sean pertinentes, aunque la idea es que haya una fase expositiva al principio y las preguntas al final, pero puede que de repente salgan algunas interesantes que deban ser respondidas en el camino. Bueno, y de paso agradecerte, Pilar, como siempre en la colaboración en los casos que derivamos desde la Fundación, agradecer a Banco Estado, que nos presta esta plataforma bien fluida e interesante para hacer este tipo de intervenciones. Así que, sin más, te doy la palabra para que puedas comenzar. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos a quienes están conectados. Quiero empezar agradeciendo esta invitación al programa Crece Mujer de Banco Estado, a la Fundación Pro Bono y a Women in the Profession Chile por la invitación a esta primera charla de una serie que van a estar todas enfocadas, como bien señalaba Martín, en el emprendimiento y a las mujeres, entregándoles información relevante a la hora de generar sus empresas y a la hora de administrar sus actividades económicas. Hoy día el tema que a mí me toca es súper relevante y muchas veces, o yo me he dado cuenta que en la práctica muchas veces se deja un poco de lado, y tiene que ver con cómo el impacto, cómo el régimen matrimonial o el régimen conyugal, más bien, incide o tiene una relevancia que muchas veces no se toma en consideración
en los distintos emprendimientos que uno puede realizar como mujer. Entonces nos vamos a enfocar hoy día en eso, con herramientas y observaciones que pueden ser útiles para todas aquellas personas o todas aquellas mujeres que hoy día están acá, que están de pronto prontas a contraer matrimonio o que ya tienen un régimen bajo el cual administran sus patrimonios y están pensando en hacer algún cambio o tienen alguna duda en cómo esto puede incidir a futuro. Así que las invito a dejar sus preguntas, porque hay mucho de esto que, como es muy práctico, pasa que de repente hay una duda muy particular que de repente no está cubierta o uno no la aborda, así que las invito a dejar todas aquellas inquietudes en las preguntas. Bien, vamos a iniciar nuestra presentación hoy día hablando un poquito sobre cuáles son los regímenes matrimoniales, por qué son importantes y qué tenemos que tener en consideración, ya sea a la hora de seleccionar alguno cuando se va a contraer matrimonio o evaluar si es que el régimen en el que estamos actualmente es eficiente o funcional a la hora del emprendimiento, o incluso, aun cuando no se adopte ninguna definición de cambio, tener clara cuáles son las consecuencias si es que, por ejemplo, ocurre que ese emprendimiento, el emprendimiento personal fracasa, o si es que hay algún inconveniente en ese sentido. A modo de contexto, les comento que en Chile actualmente tenemos 3 regímenes matrimoniales. El primero, y que es de pronto uno de los más conocidos, el régimen de la sociedad conyugal. Luego tenemos el régimen de separación de bienes. Y finalmente tenemos el régimen de participación en los gananciales, que es un régimen que tiene una existencia, uno podría decir, es relativamente nuevo, porque es uno de los últimos regímenes que se creó a diferencia de los otros dos que existen hace bastante tiempo. En términos estadísticos, y solamente para que tengamos una idea de lo relevante que son los regímenes, en una recopilación de datos que se hizo respecto de 1990 a 2022, las personas cuando contrajeron matrimonio, ¿qué régimen seleccionaron en ese momento? Mayoritariamente las personas que contraen matrimonio en Chile, que contrajeron matrimonio en este periodo, optaron por el régimen de la sociedad conyugal, un 65%, y le sigue en un 33% el régimen de separación de bienes. Entonces, de esto podemos entender que la mayoría de las personas en Chile, o una parte muy importante de las personas en Chile, están hoy día casadas bajo el régimen de sociedad conyugal. ¿Y qué es el régimen de sociedad conyugal? ¿O qué tenemos que tener en consideración cuando nos casemos o estemos bajo el régimen de sociedad conyugal? Como les adelantaba, es el régimen que hoy tiene mayor aplicación en Chile en términos de matrimonios que están regidos por este régimen. Es un régimen de aplicación supletoria, y eso también explica por qué también sea el mayoritario. Hoy día, cuando uno contrae matrimonio, al momento de contraer matrimonio, una de las preguntas o una de las definiciones que se tienen que tomar es el régimen en virtud del cual se contrae este matrimonio. Si en ese momento, al momento de contraer matrimonio, no se establece cuál es el régimen matrimonial en virtud del cual se va a regir la relación entre los cónyuges, supletoriamente la ley, o sea, ante el silencio de los cónyuges, si no dijeran nada, se asume que quedan casados en sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere como un régimen supletorio, que si nada establecen los cónyuges al momento de contraer matrimonio, la ley asume y por tanto los clasifica o los deja bajo este régimen de sociedad conyugal. Otro aspecto muy relevante de este régimen y que tiene incidencia directa en los emprendimientos de las mujeres dentro del matrimonio es que bajo este régimen todos los bienes que le sean adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal o durante la vigencia del matrimonio, si es que este es el régimen que lo rige, la administración va a estar exclusivamente radicada en el marido, y eso hace que en el fondo todos los bienes o todas las definiciones que sean adoptadas respecto de los bienes comunes, porque son de la sociedad conyugal, va a estar determinada por el marido, y en este sentido la mujer no va a tener ninguna injerencia, o por regla general no va a tener ninguna injerencia respecto de las definiciones adoptadas respecto de ellos. Y es muy importante también tener en consideración que esta administración del marido no solo resulta aplicable respecto de los bienes que son adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal,
Hay ciertos casos en los cuales también el marido va a tener la administración de los bienes que son propios de la mujer, o sea, aquellos que no entran dentro de la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces, como regla básica, entender que bajo la sociedad conyugal la participación de la mujer en términos de administración de bienes o definición de qué se hace con un bien, por ejemplo, si se va a vender algo o si se va a realizar algún tipo de definición relevante que afecte el patrimonio de la sociedad conyugal, siempre va a estar radicado el marido y la mujer no tiene mucho que decir ahí, ¿sí? Otro aspecto relevante y que de repente genera algún grado de confusión es que si bien se habla de sociedad conyugal, esta no es una sociedad como uno podría pensar una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Se habla de un régimen de sociedad conyugal porque si bien hay ciertos aspectos en virtud de los cuales uno podría decir que funciona como una sociedad porque hay un patrimonio común que es administrado por el cónyuge, por el marido, no existe una personalidad jurídica ni existe un ente distinto de los cónyuges en la sociedad conyugal, ¿sí? Además, tampoco es que se generen utilidades dentro o durante la vigencia de la sociedad conyugal que le sean repartidas a los cónyuges en virtud de su participación en ella. Simplemente se le da el nombre de sociedad conyugal bajo la premisa o bajo la lógica de que hay un patrimonio común que le va a pertenecer a los dos cónyuges, aun cuando la administración esté radicada en solo uno de ellos, y este patrimonio o esta comunidad que se genera se manifiesta cuando se termina con la sociedad conyugal, que eso lo vamos a ver en unos minutos más, pero en el fondo allí es donde se consolida la idea del el patrimonio común, puesto que cuando se disuelve la sociedad se reparten los cónyuges en partes iguales todos aquellos bienes que hubiesen sido adquiridos. Otro aspecto relevante y que de repente es un poco confuso para las personas que obviamente que no son abogados y que no tienen una comprensión como tan profunda de todos estos conceptos como más técnicos, es que en la sociedad conyugal existe algo que se llaman los haberes. ¿Y qué son los haberes? De una forma muy simple, uno los podría ver como clasificaciones de los bienes que tiene la sociedad conyugal. Y dependiendo de esa clasificación, uno puede determinar a quién le pertenece la administración o a quién le pertenecen los frutos o los resultados o los réditos que generen esos bienes. En la sociedad conyugal vamos a tener principalmente dos haberes, que es el haber social absoluto y el haber social relativo. El haber social absoluto va a estar formado por todos los bienes que ingresan a la sociedad conyugal en forma definitiva y sin derecho a recompensa para los cónyuges. Y dentro de esto, por ejemplo, vamos a tener todos los ingresos generados por los cónyuges y estas van a ser remuneraciones que se han hecho exigibles durante la vigencia de la sociedad conyugal, de manera tal que si el trabajo o los servicios que generan tales remuneraciones fueron adquiridos con anterioridad al matrimonio, aquella remuneración no va a ingresar al haber absoluto, sino al relativo que vamos a ver a continuación. Y además va a pertenecer a este haber social absoluto todos los frutos, sean naturales o civiles, que produzcan los bienes, no solamente los bienes sociales o los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, sino también todos los bienes propios de los cónyuges que se devenguen durante el matrimonio. Y todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Si bien resulta como bien complejo, bien técnico el tema del haber absoluto, lo que tenemos que tener claro cuando estemos casadas en sociedad conyugal es entender que la sociedad conyugal, que es administrada por el marido, va a ser absolutamente dueña y señora, en términos coloquiales, de todos los ingresos que generen los cónyuges a título de remuneración dentro o durante la vigencia de la sociedad conyugal. Entonces, por ejemplo, va a pertenecer a la sociedad conyugal todos los sueldos que reciba el marido durante la vigencia de la sociedad conyugal. Si es que la mujer tuviese algún tipo de ingreso también o algún tipo de remuneración, eso también podría ingresar a este haber absoluto. Y que ingrese el haber absoluto significa que le pertenece a la sociedad conyugal, que lo administre el marido y que todo lo que generen esos ingresos va a pertenecer también a la sociedad conyugal. Por ejemplo, supongamos que el marido, que es el que administra la sociedad conyugal, recibe por su trabajo, le va muy bien y recibe ingresos muy relevantes con los cuales, por ejemplo, invierte y adquiere algún depósito a plazo o adquiere algún inmueble. Ese inmueble,
debido a que fue obtenido gracias al producto de la remuneración que obtuvo este cónyuge, le va a pertenecer a la sociedad conyugal, y al pertenecerle a la sociedad conyugal, eso significa que una vez que se liquide y se acabe la sociedad conyugal, por cualquiera sea la causal que vamos a ver a continuación, ese inmueble se tiene que repartir en 50% para la mujer y 50% para el marido, puesto que es un bien que como tal le pertenece a la sociedad conyugal. ¿Sí? Luego está el haber social relativo, que son todos aquellos bienes que, si bien ingresan a la sociedad conyugal, le otorgan al cónyuge aportante o adquirente, o sea, al que era dueño de ese bien hasta antes de la sociedad conyugal, un derecho de recompensa que hará valer al momento de su liquidación, y estos van a ser tales como el dinero aportado adquirido por uno de los cónyuges a título gratuito durante la vigencia de la sociedad. Cuando uno habla de título gratuito, normalmente se refiere a las herencias y a las donaciones. Bienes muebles aportados o adquiridos a título gratuito por cualquier cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal. También hablamos nuevamente de herencias y donaciones. Y bienes muebles adquiridos por un cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella. Entonces, en términos simples, ¿qué es el haber relativo? El haber relativo son bienes que, si bien pueden ser adquiridos durante el periodo de la sociedad conyugal, la causa por la cual se adquiere en los dos primeros casos es una herencia o donación. Por ejemplo, va a formar parte de este haber social relativo. Por ejemplo, si la cónyuge se casa bajo el régimen de sociedad conyugal y pasado un par de años recibe una herencia. Si es que recibe una herencia, dinero, por ejemplo, en herencia o algún bien mueble a título de herencia, ese bien va a pasar a formar parte de la sociedad conyugal, por tanto va a ser administrado por el marido, pero va a pasar que una vez que termine la sociedad conyugal, ese cónyuge que realizó este aporte, en este ejemplo de este dinero que recibió por herencia, va a tener derecho a que cuando termine la sociedad conyugal se le restituya o se le recompense por ese aporte, y no va a ir necesariamente a esta distribución del 50% como sí ocurre en los bienes que uno puede clasificar como haber absoluto. Esa es como la lógica de la distinción entre el haber absoluto, social absoluto, y el haber social relativo, que todos los bienes que entren a la sociedad conyugal bajo este haber social relativo, el cónyuge tiene un derecho a que después se le devuelva o se le recompense ese aporte, mientras que los bienes que entran al haber absoluto no hay recompensa y simplemente se reparten en un 50% una vez que termine la sociedad conyugal. ¿Sí? Siempre tenemos que entender que, aun cuando estemos hablando de haber social absoluto o relativo, siempre la administración es del marido. La mujer no tiene administración en la sociedad absoluta, en la sociedad conyugal, perdón, en términos generales. Luego tenemos los haberes propios de los cónyuges, que esta es una tercera clasificación, que en el fondo lo que hace es reflejar que bajo las reglas del haber absoluto y del haber relativo, existen ciertos bienes que no van a estar calificados en uno o en el otro haber, y allí es donde sale o se crea el haber propio de los cónyuges, y que va a estar conformado por todos los bienes de propiedad de cada cónyuge, o sea, del marido y de la mujer, que fueron, que no ingresaron al haber social. Y respecto de estos bienes, ya sea porque se tenían con anterioridad al matrimonio principalmente, y respecto de estos bienes hay que tener presente que el dominio le pertenece exclusivamente al marido o a la mujer, o sea, no entran necesariamente a la sociedad conyugal como sí ocurre en los otros haberes que acabamos de ver. La pérdida o deterioro de los bienes lo soporta el respectivo dueño, a menos que se haya haya habido una administración negligente, en términos simples, por el otro cónyuge, y se deba realizar una indemnización o recompensar el daño sufrido, compensar el daño sufrido, perdón. Los aumentos y las mejoras que experimentan estos bienes forman un solo todo con el bien mismo, y también forma parte del haber propio del marido o la mujer, según sea el caso, y la administración de los bienes les corresponde al marido, o sea, sigue la misma regla general de los bienes de la sociedad conyugal, por lo que él administra sus bienes propios en calidad de dueño y también administra los bienes propios de la mujer en calidad de jefe de la sociedad conyugal. Y esto es muy importante. El usufructo, o sea,
el provecho de o los resultados que se obtengan por la tenencia de estos bienes le van a pertenecer a la sociedad conyugal debido a que por ley se les da este derecho. Por ejemplo, uno de los bienes que podría clasificar dentro de este haberes propios de los cónyuges podría ser si es que la mujer se casa bajo el régimen de sociedad conyugal y antes de contraer matrimonio había adquirido un inmueble. Bueno, en ese caso, ese inmueble no entra a la sociedad conyugal como entra en los otros casos, sino que forma parte de este haber propio de la mujer, pero sí va a pasar que en el fondo va a haber administración por parte del marido respecto de aquel. Y el hecho que no entra en la sociedad conyugal, lo relevante es que una vez que se termine no se va a tener que repartir en 50 y 50. ¿Sí? Ok. Luego tenemos uno de los aspectos más relevantes dentro de la sociedad conyugal cuando uno habla del emprendimiento o cuando uno quiere realizar una actividad económica como mujer, que es el patrimonio reservado o el patrimonio del artículo 150, que en muchas oportunidades se le denomina así. ¿Qué implica? El Código Civil, que es la ley que por esencia regula estas materias, dispone que la mujer casada de cualquier edad puede dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. Suena un poco chocante libremente, como si uno tuviese que andar pidiendo permiso, pero bajo la lógica de que la administración de los bienes en la sociedad conyugal la tiene el marido, por eso habla de libremente. O sea, no requiere de una autorización del marido previa. Y respecto del ejercicio de esta actividad, empleo, oficio o industria, se le va a mirar como separada de bienes respecto de del ejercicio de esta industria o esta actividad en particular. Y asimismo se va a generar el mismo efecto respecto de todos los bienes que sean adquiridos a consecuencia del ejercicio de esa actividad. Entonces, todos estos bienes que van a formar parte del patrimonio reservado de la mujer no van a entrar a la sociedad conyugal y todo lo que ella produzca con su trabajo y todo aquello que adquiera producto de las ganancias obtenidas por su trabajo. Nada de eso va a entrar a la sociedad conyugal. Simplemente queda enclaustrado de alguna manera dentro de esta idea de un patrimonio reservado que solamente le compete y administra a la mujer. Entonces, en este caso se va a generar la administración de la mujer y va a poder, respecto de ese patrimonio, no respecto de los bienes de la sociedad conyugal, ejercer y celebrar todos los actos que considere o que considere necesario respecto de los bienes que componen ese patrimonio y sin necesidad de la autorización o consentimiento del marido, a diferencia de lo que ocurre respecto de los bienes de la sociedad conyugal, donde la administración la tiene el marido y si la mujer quisiera de tomar cualquier tipo de definición va a necesitar del acuerdo o del consentimiento del marido. Para que se genere y exista este patrimonio reservado es necesario que la mujer obviamente ejercite o hubiera ejercitado un trabajo separado del de su marido y en este caso se van a excluir del patrimonio reservado los ingresos que se obtengan por participaciones en sociedades en el evento que ellas no se hubiesen generado con su trabajo. El trabajo que ejerce la mujer debe ser obviamente separado del marido, por tanto no ingresa bajo la idea o el paraguas del patrimonio reservado de la mujer todos aquellos bienes que la mujer obtenga debido a la colaboración que realice con su marido en una actividad productiva. El trabajo además debe realizarse durante el matrimonio y durante la vigencia de la sociedad conyugal y el trabajo obviamente debe ser remunerado porque de otra manera no estaríamos hablando de un patrimonio reservado. Esto es algo sumamente relevante y en la práctica, si bien la sociedad conyugal tiene la desventaja de que la mujer no tiene administración respecto de los bienes, uno lo podría calificar como una especie como de equilibrio, contrapunto, en ese sentido que sí le permite administración, aunque limitada a ciertos bienes a la mujer. Y luego tenemos las reglas qué pasa cuando se termina la sociedad conyugal, cuando hablamos de disolución. Bajo la normativa actual, una sociedad conyugal se disolverá o en términos simples se terminará debido a la existencia obviamente de una sentencia de divorcio, porque ahí lo que ocurre es que se termina el matrimonio, la declaración de nulidad del matrimonio, nuevamente porque el matrimonio deja de existir o se declara que nunca existió bajo la lógica de la nulidad, un acuerdo de separación de bienes de los cónyuges, que los cónyuges se mantienen casados, siguen siendo marido y mujer,
pueden válidamente acordar la separación de los bienes, que eso es equivalente a adoptar un cambio de régimen matrimonial, que es la última causal que está ahí, y también se disuelve la sociedad conyugal por la muerte de uno de los cónyuges, porque en ese caso, al igual que en el divorcio y la nulidad, el matrimonio, ya no existe el matrimonio, ya no podemos hablar de cónyuge. Algo muy importante que hay que tener presente es que cuando se disuelve la sociedad conyugal, cual sea la causal que aplique, lo que ocurre es que de pleno derecho se va a formar una comunidad de todos los bienes que le pertenecían a la sociedad conyugal entre los cónyuges, de un modo tal de que, por ejemplo, si terminaba la sociedad conyugal, el único bien que se adquirió durante la vigencia era un inmueble que se adquirió con el producto del trabajo del marido, supongamos. Ese inmueble, al momento de terminar la sociedad conyugal, va a pasar a su propiedad en el fondo, o su dominio le va a pertenecer al marido y a la mujer en 50% cada uno, y se va a entender que respecto de ellos son comuneros. Si es que el matrimonio terminase por el fallecimiento de uno de los cónyuges, de todas formas se forma esta comunidad respecto de los bienes que le pertenecían a la sociedad conyugal, pero allí como uno de los cónyuges fallece, la comunidad se forma entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del cónyuge fallecido, y entre los herederos del cónyuge fallecido también va a estar ese cónyuge sobreviviente. Entonces, al final, va a recibir, respecto a este patrimonio común, el cónyuge sobreviviente va a recibir su 50% como parte de la sociedad conyugal, y va a recibir también una parte de ese bien como heredero del cónyuge que fallece y que como tal tenía el otro 50% de la sociedad conyugal. El otro régimen, o el segundo régimen en términos de importancia, o si uno lo quiere ver en términos como de personas que se acogen a él, es el régimen de separación de bienes. Y este es un régimen que es total, uno lo podría calificar como totalmente contrario al régimen de sociedad conyugal, porque en este régimen cada cónyuge mantiene la propiedad, administración y disposición de sus bienes de manera absolutamente independiente, tanto los que tenía antes del matrimonio como aquellos que adquiera durante el matrimonio. Por tanto, y a consecuencia de aquello, nunca se va a formar un patrimonio común bajo el régimen de separación de bienes, toda vez que cada uno de los cónyuges es absolutamente responsable de sus propias deudas y obligaciones. Este régimen, la ventaja que distinción entre los activos y pasivos, el patrimonio de cada uno de los cónyuges, proporcionando una mayor independencia económica en el caso de la mujer, si lo miramos desde el punto de vista del emprendimiento. La separación de bienes puede establecerse de dos maneras: a través de un acuerdo previo al momento del matrimonio. Yo les contaba al principio de que en la sociedad conyugal, si al momento del matrimonio no se establece nada, se asume supletoriamente la sociedad conyugal. En este caso, la separación de bienes se puede adoptar en ese momento, o bien mediante una modificación del régimen matrimonial ya adoptado. Esto asume que se hayan casado los cónyuges bajo el régimen de sociedad conyugal, o incluso bajo el régimen de participación en los gananciales, y durante el matrimonio cambien el régimen y opten por el régimen de separación de bienes. En atención hay que, por ejemplo, si alguien se casó en el régimen de sociedad de bien, conyugal, y quiere cambiar al régimen de separación de bienes, en atención a que cuando alguien está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, por ley se asume que la administración del patrimonio la tiene el hombre, con una finalidad de dar publicidad a que a esos bienes la administración ya no la va a tener el marido respecto de los bienes que se adquieran a partir del cambio de régimen. Lo que se requiere para formalizar esta separación de bienes es que se suscriba una escritura pública ante notario y se inscriba en el registro civil, con la finalidad de que sea público este hecho de que el régimen ha cambiado, y que por tanto la administración de los bienes de los cónyuges a partir de ese momento en adelante es distinta, y cada uno va a poder definir y administrar sus bienes propios. Este régimen es muy útil para las parejas que deseen mantener una independencia económica total, proteger sus patrimonios individuales, o en aquellos casos en que tengan situaciones financieras complejas, como negocios propios con grandes diferencias en el patrimonio personal, o incluso cuando existan riesgos económicos bastante relevantes. Entonces, de pronto, si los cónyuges, los dos son emprendedores, y uno de ellos tiene una actividad que es mucho más riesgosa, establecer un régimen de separación de bienes sería una buena idea,
porque en el fondo permitiría que si a uno de los cónyuges le va mal en su negocio, no afecte el patrimonio del otro, como sí ocurriría, por ejemplo, en el caso de la sociedad conyugal. Es importante tener presente que aun cuando el régimen de separación de bienes tiene esta regla absoluta de que los bienes de cada cónyuge son administrados por él y no hay, no se una comunidad o no hay traspaso de propiedad de ellos, ello no implica que, por ejemplo, los cónyuges puedan adquirir bienes de manera común. Y esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando los cónyuges compren la casa en la cual viven, si los dos trabajan o los dos tienen algún emprendimiento, en ese caso, si bien bajo el régimen de separación de bienes cada uno va a ser dueño y va a administrar lo que hubiese generado por su trabajo, podrían perfectamente comprar la casa en común y respecto de ese bien serían dueños en un 50% si es que sí lo definen. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que si bien el régimen de separación de bienes es bien absoluto, en cuanto a lo que tiene un cónyuge es de ese cónyuge y lo que tiene el otro es de ese otro cónyuge y no se reparten entre ellos los beneficios del producto que se genere, a través de la compra común de cosas se puede generar de todas maneras este efecto en que existan cosas que les pertenezcan a los dos cónyuges dentro o durante la duración del régimen. En el caso de la disolución del matrimonio por divorcio, fallecimiento, y a diferencia de lo que ocurre en la sociedad conyugal, no es necesario realizar una liquidación de los bienes comunes porque por regla general no van a haber, ya que cada cónyuge conserva la propiedad de sus respectivos bienes. Esto no obsta a que, como les comentaba, pueden existir bienes que se compraron en común y ahí cada uno va a tener va a ser propietario del porcentaje que se hubiese definido al momento de la compra. Y finalmente tenemos el régimen de participación en los gananciales. Este régimen es relativamente nuevo, igual lleva varios años, pero es un régimen que surge como una especie de punto medio entre la sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes, y lo que busca es lograr un equilibrio entre, por un lado, la autonomía patrimonial de cada cónyuge, o sea, la definición de las decisiones que afecten a los bienes que adquiere cada uno, y por otro lado, la equidad en la distribución de los beneficios que se obtienen durante el matrimonio. En este régimen, cada cónyuge administra y dispone de sus bienes de manera independiente durante el matrimonio, o sea, no se radica la administración como en la sociedad conyugal en el marido. Sin embargo, al momento del término del matrimonio, o si es que se cambia el régimen, se realiza un cálculo y una distribución equitativa de los beneficios adquiridos durante la vida conyugal. Entonces, al final, lo que se busca es que, si bien durante el matrimonio cada cónyuge es absolutamente independiente o en la administración de los bienes y todos los bienes que adquiera van a ser solamente de su propiedad, se busca que cuando termine el matrimonio se haga una especie como de inventario y se defina cuánto generó el marido durante el matrimonio, cuánto generó la mujer durante el matrimonio y se compare la situación de los dos cónyuges antes y después del matrimonio, y si es que durante el matrimonio uno generó más utilidades que el otro, ese diferencial se distribuye con la finalidad de generar un tratamiento o una distribución equitativa de los resultados que se obtuvieron durante el tiempo que los cónyuges estuvieron casados. Una vez determinado este valor, que se llama gananciales, que es este inventario de bienes, se realiza la compensación entre los cónyuges, y el cónyuge que, como les comentaba, tenía un menor incremento, una menor ganancia en su patrimonio, recibe una compensación por parte del cónyuge que obtuvo mayores ingresos. Y esto es lo que busca básicamente, que es un poco lo que ocurre con la sociedad conyugal. En este caso, si bien hay una distribución del resultado o de los bienes que se adquirieron durante la sociedad conyugal, en este caso lo que se busca es reconocer y valorar el esfuerzo común y la contribución que hicieron los ambos cónyuges a la familia. Esa es la lógica bajo la cual se reparten estos resultados. Y luego tengo acá un régimen que, si no es un régimen, si bien no es un régimen matrimonial, o sea, cuando uno se casa no está dentro de las opciones del acuerdo de unión, o sea, el régimen de administración que existe para el acuerdo de unión civil, en la práctica tiene bastante aplicación este acuerdo de unión civil, y por eso quise comentárselos también, porque tiene reglas de administración de patrimonio que pueden ser muy relevantes. El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado libre y espontáneamente, lo que señala la norma, entre dos personas sin distinción de sexo que
parten un hogar que da lugar al estado civil de conviviente civil. Aquí no hay calificación de cónyuges, se habla siempre de un conviviente civil, que tiene por propósito regular los efectos jurídicos derivados de la vida afectiva en común de carácter estable y permanente. O sea, es un acuerdo en virtud del cual dos personas se unen y definen establecer la forma en la cual serán administrados, en el caso de los bienes, serán administrados esos bienes y qué pasará con los bienes que son adquiridos durante la vigencia de este acuerdo de unión civil. Y este acuerdo permite la selección de dos regímenes a los cuales se tiene que optar al momento de contraer el acuerdo de unión civil. El primero es la separación total de bienes, que sigue las mismas reglas muy parecidas al régimen que acabamos de ver, de separación de bienes. Y el segundo es una comunidad de bienes que tiene ciertos elementos comunes o ciertos elementos similares a la sociedad conyugal. En el evento que los cónyuges opten por la comunidad de bienes, se entenderá que los bienes adquiridos a título oneroso significa que todos aquellos bienes que fueron adquiridos, comprados, por ejemplo, en donde se pagó un precio por ello, o todos aquellos bienes que son recibidos, por ejemplo, como por trabajo. Todos aquellos que son adquiridos de una manera distinta, como podría ser una herencia o una donación, van a, durante la vigencia del acuerdo, serán indivisos por mitades, excepto los muebles de uso personal que cada conviviente ha adquirido, y a la fecha de adquisición de los bienes será aquella en que el título ha sido otorgado. O sea, básicamente lo que dice esta norma es, cuando se pacta la comunidad de bienes, todos los bienes que son adquiridos por los convivientes civiles se van a entender que le pertenecen el 50% a cada uno de ellos, y al momento de terminar el acuerdo de unión civil, estos se tienen que repartir y se entiende que cada conviviente civil ha sido dueño de estos bienes desde el momento de su adquisición, aun cuando lo hubiese adquirido el otro cónyuge durante la vigencia del acuerdo de unión civil. Luego tenemos el régimen de separación total de bienes, bajo el cual lo que ocurre es que simplemente cada cónyuge, cada conviviente civil se va a entender dueño de los bienes que adquiera y no existe una comunicación o no existe un traspaso de propiedad al otro conviviente civil. De todas maneras, y al igual como ocurre en los regímenes matrimoniales, si es que al momento de ser pactado el acuerdo de unión civil se optare por la comunidad de bienes, este se podrá modificar estableciendo como régimen la separación de bienes, y también se tiene que hacer por escritura pública y se tiene que realizar una inscripción con la finalidad de dar a conocer a terceros que el régimen ha cambiado. Y muy cortito, puse acá ciertos aspectos relevantes en la creación de una pyme, porque en el fondo, si bien los regímenes matrimoniales nos dicen que tenemos que tener en consideración a la hora de la administración de los bienes, hay que tener muy presente que cuando nos enfrentemos a la definición ya de qué voy a hacer o cómo voy a enfrentar mi emprendimiento, hay definiciones que son tan importantes como el régimen matrimonial y que tienen que ver ya con la estructura o la forma en la cual se va a desarrollar el emprendimiento. Para nadie es novedad que en el último tiempo las mujeres nos hemos hecho muy presentes en el campo laboral. Que decir, en materia de emprendimientos hay muchas mujeres que hoy día tienen negocios muy, muy innovadores, muy relevantes, y hay muchas mujeres que son jefas de hogar y que en el fondo mediante estos emprendimientos han logrado realizar actividades económicas, dar trabajo. Entonces es innegable la incorporación que tenemos las mujeres en el mercado laboral y en la economía en general, y eso hace que, si bien por un lado uno obviamente tiene que estar súper contento de eso, también tiene que estar súper consciente de que esa instancia o esa como nuevo rol, que no sé si nuevo rol es la palabra, porque hace ya un rato que lo estamos haciendo, pero este rol que estamos asumiendo las mujeres de manera tan fuerte y tan importante, va de la mano con que tenemos que estar súper conscientes de que hay un montón de
consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer cómo vamos a desarrollar nuestro emprendimiento y cómo vamos a dar cumplimiento de todas las reglas que son relevantes para ese emprendimiento. Entonces, solamente aquí les quería comentar que en términos de PYME tenemos distintas clasificaciones, están las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas, y la calificación de ellas va a depender del tipo de, o la cantidad de ventas que existan. Muchas veces pasa, y me tocó cuando estaba en la universidad asesorar a microempresarios, que tal vez los ingresos no son tan relevantes y eso genera que se puedan producir muchos márgenes de incumplimiento de las obligaciones, ya sea las obligaciones tributarias, obligaciones sanitarias o aquellas que van a resultar aplicables según la actividad. Entonces, en esta charla yo adicionalmente, yo quería un poco crear o sensibilizar el tema de que aun cuando las actividades sean pequeñas, es importante dar cumplimiento a las normas, no solo por un tema de evitar la exposición a las sanciones, sino también empezar un negocio de una manera correcta con la finalidad de que en la medida que vaya creciendo no nos vayamos encontrando en el camino con todos estos baches que se generan por no haber observado correctamente las normas en un principio cuando se empezó esa actividad. Entonces, cuando uno habla de emprender, uno lo que debería fijarse obviamente es primero el check del régimen matrimonial, que son muy importantes, pero también tener en consideración que cuando uno se para al momento de realizar un negocio, uno debería ver qué me conviene, cómo voy a desarrollar este negocio. ¿Me conviene tener una sociedad? ¿Me conviene ser persona natural y explotar este negocio como persona natural? Tengo que revisar cuáles son las actividades que voy a ejecutar y si es que hay alguna regla especial que me va a obligar, por ejemplo, a obtener un permiso. En este emprendimiento voy a ir solo, voy a tener un socio o una socia, qué consideraciones tengo que tener respecto de ese socio o socia. Siempre obviamente el norte va a ser buscar la forma más simple de dar cumplimiento a todas las obligaciones, entonces también eso debería ser un elemento relevante. Muy, muy importante es el tema de la formalización. Y con formalización me refiero a dar cumplimiento a toda la normativa que resulte aplicable y en general tener en cuenta todos estos puntos porque obviamente eh, van a llevarme a definir, a tomar definiciones que van a ser importantes en el desarrollo del negocio. Y acá simplemente yo quería comentar cuáles son las alternativas que existen frente a la creación de los negocios cuando pensamos o buscamos crear una empresa. Yo en términos generales siempre recomiendo crear una empresa cuando los emprendimientos tienen algún grado de riesgo, porque si resulta que el emprendimiento es riesgoso y se realiza directamente como persona natural, obviamente allí, si es que algo sale mal, se va a responder con todo el patrimonio y eso podría derivar en que las personas pierdan todos los bienes por los cuales han trabajado, eventualmente las casas donde viven. Entonces, siempre mi recomendación es crear una empresa al momento de emprender. Y acá puse cuáles son las principales empresas, las principales alternativas. La idea no es meternos en profundidad acá, pero solamente hacerles el comentario que cuando se emprende y todos pensamos que nos va a ir muy bien, pero también hay que prepararse y estar cubierto en esos casos en los cuales podría ser que no todo vaya tan bien. Y con esa finalidad, el crear una sociedad es una muy buena alternativa, pensándolo también en que se puede generar el vehículo para que a futuro se puedan incorporar un nuevo socio si es que ese emprendimiento resulta súper rentable y empieza a crecer. Entonces, dentro de las alternativas que existen para crear un emprendimiento, tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva comercial, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y las sociedades por acción. En la creación de estas sociedades, y dependiendo del régimen en el cual se esté, en todas ellas la mujer puede crear estos vehículos a través de los cuales emprenda. Obviamente, si está casada en el régimen de sociedad conyugal en forma previa, tendría que haber creado este patrimonio reservado, porque de esa manera va a poder crear válidamente esta empresa y va a poder administrarla. Pero es una alternativa que está disponible para todos los regímenes y la conveniencia de uno u otro va a estar dado. Por ejemplo, si es que quiero emprender sola, caso en el cual la empresa individual de responsabilidad limitada va a ser la mejor alternativa, porque es una empresa que permite y que está creada para que tenga un único titular o un único dueño,
Y bajo esa lógica también incluso podríamos usar la sociedad por acciones, que también es un tipo de sociedad que me permite tener un único accionista. La diferencia entre estos dos vehículos que permiten tener un único titular o un único dueño es que en la IRL o empresa individual de responsabilidad limitada nunca se va a poder incorporar otro socio porque está pensado como un vehículo para un único dueño, mientras que en la sociedad por acciones se van a poder incorporar más socios u otros emprendedores que participen en este negocio o común o que contribuyan en este emprendimiento. Entonces, en ese sentido, uno u otro vehículo se pueda definir dependiendo de si quiero hacer participar a otras personas. Y luego está la sociedad colectiva comercial, que si bien es una sociedad como tal, no otorga una protección real del patrimonio, entonces si bien es una persona jurídica, no logra proteger en términos absolutos el patrimonio de la persona que la está creando. Entonces, en ese sentido, de pronto la sociedad de responsabilidad limitada es más eficiente porque sí permite que dos o más personas creen un negocio y generando o permitiendo la protección del patrimonio en el evento de que si el negocio no resultara, quien va a responder es la sociedad y no los socios con sus patrimonios. Y bajo la misma lógica está la sociedad anónima, que en ese sentido funciona de la misma manera que la sociedad de responsabilidad limitada, necesita al menos dos accionistas en este caso, y va a permitir, por un lado, proteger el patrimonio de los emprendedores y por el otro también va a permitir que se incorporen nuevos socios si es que esa es la idea y si es que crece el emprendimiento. Finalmente, y con esto termino y damos paso a las preguntas, es muy importante tener presente que si bien el tema de crear una sociedad puede ser muy complejo, hay herramientas que están disponibles y que son bastante fáciles y están diseñadas de una manera bastante amistosa para que una vez definamos qué vamos a hacer, veamos nuestra actividad, concretemos. Y una de estas herramientas que yo puse acá es Tu Empresa en un Día, que es un sitio web a través del cual se pueden crear empresas. Funciona de manera gratuita y se pueden crear empresas, tienen modelos precargados. Entonces, simplemente basta que uno vaya completando los datos y dentro de muy pocos minutos se puede crear una sociedad. La única, comillas, dificultad que esto podría generar es que se requiere de una firma electrónica, que para ello muchas veces es necesario, si es que no se tiene una firma electrónica propia, recurrir a una notaría y es un trámite que tiene un costo bastante bajo. Es una herramienta súper buena, muy eficiente, permite crear sociedades a un muy bajo costo, permite generar protección de patrimonio, que es lo que uno tiene que tener en consideración cuando uno emprende, y es una herramienta que está a la mano de todo. Y luego, otro aspecto que uno tiene que tener en cuenta es la formalización de las actividades, principalmente del Servicio de Impuestos Internos. Hoy día se ha instalado muchísimo en la palestra el tema de la existencia de actividades regulares o no formalizadas y, por tanto, es importante tener en cuenta que necesitamos, si creamos un emprendimiento, estar en línea con el pago de nuestros impuestos. Muchas veces va a pasar que si es que el emprendimiento es chiquitito, los impuestos van a ser muy poco relevantes, pero igual hay que dar cumplimiento a toda la normativa. Y en ese sentido, el Servicio de Impuestos Internos, a través de su página web, tiene muchísima información a disposición. También está creada y puesta a disposición la información de una manera bastante simple y amistosa, en virtud de lo cual cualquier duda o los procedimientos están como bien claros para que sean muchísimas veces ejecutados directamente por los emprendedores. Dicho esto, ahora, si les parece, damos paso a las preguntas. No sé si tengo que dejar de compartir, si alguien me puede orientar en eso. Martín. Sí, si les parece, damos paso a las preguntas. Pilar, ahí yo te voy dejando las preguntas en la pantalla, no sé si la puedes ver. ¿El chat privado? No, en la pantalla principal. Ah, perfecto. Super. Ok.
voy contestándolas de inmediato. Perfecto, tengo la primera pregunta de Nori Esmerita Peña. Dice, desde los lagos donde se hace, hola, desde los lagos donde se hace ese trámite de cambio de régimen de separar bienes. Tienes que, muchas veces, o sea, yo recomiendo que lo hagan con un abogado, muchas veces las notarías también lo hacen, es una escritura bastante simple y la dificultad se podría dar si es que existen bienes que después tengan que ser liquidados, pero en general yo les recomiendo que vayan a un abogado, que les confeccione la escritura de separación de bienes, luego se tiene que ir a una notaría y luego de eso el trámite que se tiene que hacer es inscribir esa escritura en el registro civil con la finalidad de que se anote al margen del certificado de matrimonio que los cónyuges con determinada fecha pactaron el régimen de separación de bienes y con eso ya se pone fin y se da publicidad más bien al fin de la sociedad conyugal. Entonces es un trámite que yo les recomiendo lo vean con un abogado, para que quede bien hecho, obviamente. Luego tienen que ir a una escritura, o sea, perdón, a una notaría, suscribir la escritura y formalizarlo o publicitarlo a través del registro civil. Luego tengo Elisa, si estoy casada con separación de bienes y fallezco, mis bienes, casa, emprendimiento, ¿quién lo hereda? ¿Mis hijos y esposo o solo mis hijos? Una súper buena pregunta. Efectivamente, bajo el régimen de separación de bienes, la propietaria y la titular absoluta de todos los bienes obtenidos con el trabajo, con su trabajo va a ser la mujer, la cónyuge, pero cuando fallece, lo que ocurre es que resultan aplicables las reglas de la sucesión hereditaria, bajo las cuales el patrimonio que deja la persona que fallece se va a distribuir entre sus herederos, y sus herederos son el cónyuge sobreviviente y sus hijos. Hay ciertas reglas, pero dependiendo de la cantidad de hijos se asegura una parte al cónyuge. Por ejemplo, si es que hay 2 hijos y el cónyuge, lo que va a ocurrir es que el cónyuge va a recibir, si es que no hay un testamento, el 50% de los bienes y cada uno de los hijos va a recibir un 25%. Si es que esa regla se quisiese alterar, se podría hacer a través de un testamento. Si es que no hay testamento, la norma asume la distribución y siempre va a considerar a los herederos y en este caso la calidad la va a tener el cónyuge y los hijos. En la práctica, ¿cómo se divide el régimen de participación en los gananciales cuando termina? Cuando uno se casa en régimen de participación en los gananciales, uno tiene que hacer un inventario pre-matrimonio, por decirlo en términos simples, y un inventario cuando termina el régimen, ya sea por fallecimiento o por cambio de régimen o por divorcio, por la causa que sea, se hace un nuevo inventario con los bienes que tiene ese cónyuge al término de la participación en las gananciales. Entonces se hace una comparación de los dos momentos y se determina cuánto ganó, entre comillas, o cuánto incrementó el patrimonio de ese cónyuge en el periodo en el que duró el matrimonio, y se compara cuánto ganó un cónyuge, cuánto ganó el otro, y en ese momento si es que uno ganó más que el otro, le tendría que dar el 50% de esa diferencia al otro cónyuge con la finalidad de que queden compensados. Entonces, a la pregunta es, se tiene que hacer un inventario al final del régimen de la participación en las gananciales, y allí es donde se va a determinar si es que existen diferencias, y si es que las existieran, se tienen que repartir en 50 y 50. No sé si hay una pregunta adicional. Si quiero cerrar una empresa que está sin movimiento en el SI hace un año, ¿se puede hacer sin un contador solo por la página web de Impuestos Internos? La respuesta es depende. El trámite del término de giro que se realiza ante el Servicio de Impuestos Internos, su complejidad va a depender de qué tanto movimiento pudo haber tenido esa empresa en los 3 años anteriores al momento en el cual se presenta el término de giro, que es la información que de manera estándar requiere el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si esta empresa tenía muy poquito movimiento en los últimos 3 años y la dueña de la empresa estuvo y participaba y está súper al corriente de toda la información y de todas las ventas y de todos los registros y todos los asientos contables de la empresa, o toda la información contable más bien de la empresa, es posible que el trámite lo pueda hacer la persona, pero la información que se va a requerir, como por ejemplo balance,
determinaciones, si es que correspondía hacer determinaciones, tienen que venir firmadas siempre por contador y por representante legal. Entonces, aun cuando el trámite en sí lo pueda hacer la persona, porque la página es bastante amistosa en ese sentido, muy fácil, no es difícil de manejar, sí va a requerir que el contador al menos firme todos estos documentos que se tienen que presentar en hoja foliada al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, igual hay una interacción del contador, tal vez no en el proceso, si es que el emprendedor o la persona logra llevarlo a cabo, porque la página web es bastante amistosa en ese sentido, pero sí hay un involucramiento necesario del contador en la firma o de pronto en la confección de ciertos registros o respaldos que pueda pedir el Servicio de Impuestos Internos en el trámite. Me casé con sociedad conyugal y en el camino hicimos separación de bienes. El capital del emprendimiento sería solo responsabilidad mía, no afectaría en este caso mi cónyuge, y cuál sería la mejor opción para realizar una formalización del emprendimiento. Muchas gracias. Voy a asumir que el emprendimiento usted lo hizo ya pactada la separación de bienes y que el emprendimiento lo está realizando como persona natural. Si ese es el caso, su emprendimiento, si está realizado post separación de bienes, usted tiene absoluta administración y la propiedad y todos los frutos que rinde ese emprendimiento va a ser completamente suyo. Si el emprendimiento no está formalizado, y yo le recomiendo personalmente que lo formalice, y que lo formalice ya sea a través de la creación de una empresa, que como les comentaba, hay maneras bastante simples de hacerlo y que no son tan caras, instalar de tu empresa en un día. Y si la formalización va por ese lado, sería algo bastante simple. Si es que el emprendimiento tiene bienes, habría que ver la forma en la cual sean traspasados esos bienes a esta empresa, que puede ser a través de un aporte de aquellos bienes a la empresa o a través de una venta de los bienes. Y si la pregunta de la formalización es ante el Servicio de Impuestos Internos, yo ahí le recomiendo que se acerque al servicio y plantee la duda en cuanto a si es que, no sé, no estaba emitiendo boletas o si es que hay algo que en el fondo no ha dado cumplimiento correctamente. La idea es, si es que va a crear una empresa y lo va a formalizar desde ese punto de vista, esa empresa inicie y realice todas las declaraciones que corresponden según la actividad que esté desarrollando, ¿sí? ¿Qué recomendaciones darías a emprendedores casados para proteger su pyme en caso de separación o divorcio? A ver, es que si estamos en el caso de la sociedad conyugal, allí no hay mucha recomendación que hacer, porque en el fondo el emprendimiento, sea que lo haya hecho la mujer bajo la regla del patrimonio reservado, o sea que lo haya hecho el marido dentro de la sociedad conyugal, una vez que termina la sociedad conyugal, se realiza una especie de inventario de todos los bienes que tiene la sociedad conyugal, por otro lado también de los bienes que hubiese tenido la mujer en el régimen bajo el patrimonio reservado, y en el fondo los resultados se reparten de manera común. ¿Puede la mujer, de todas maneras, renunciar a los bienes que le corresponden en la sociedad conyugal bajo la lógica de que se va a quedar con los bienes de su patrimonio reservado? Y en ese sentido se podría quedar con aquello. Cuando hablamos de proteger, me imagino que se están refiriendo también a si en el divorcio se pide algún tipo de compensación entre los cónyuges. Lamentablemente eso es algo que un poco escapa del foco de esta charla, pero si es que dentro del proceso de divorcio se establecen compensaciones entre los cónyuges, obviamente esas compensaciones los cónyuges van a proteger, van a tener que responder con todos los bienes que tengan, con la finalidad de responder o pagar esas compensaciones que sean dictadas entre el proceso de divorcio. Así que ahí no es mucho lo que yo les pueda comentar. Perfecto, creo que acá terminamos con la charla. Les agradezco a todos su participación, a todos a quienes preguntaron también, y principalmente al programa Crece Mujer, Banco Estado, Fundación Pro Bono y Women in the Profession por permitirme participar en esta instancia que es tan bonita y tan útil para todas las mujeres.